listos. No olvides tu café. ¿No? Está el rakia, está... Rakia, ya estamos más que listos. Perfecto. Pues, güey, muchas gracias. A Muchas ti. gracias porque estamos empezando este hermoso programa. Y a ver Así para es. dónde va, ¿no? Am, yo digo que la primera pregunta que tengo para ti, consideran que eres mi amigo, que es algo muy interesante, pero para las personas que te están escuchando o te conocen en las redes sociales es como que, güey, wow, ¿sabes? Y en realidad no es nada especial. O sea, la verdad es algo que, pues como un amigo más y se enfocó en las redes sociales, en la gastronomía. Pero yo tengo preguntas. La primera pregunta, amigo, es ¿cómo empezaste a interesarte por el mundo de la gastronomía? Eso la verdad sí Ok, va. Pues no yo creo que entiendo. fue algo que siempre estuvo como dentro de mí, ¿sabes? O Ujú, sea, desde chiquito mi papá pues, tiene un restaurante, no es ujú. chef ni nada, es empresario pues, y siempre estuvimos muy involucrados en todo el tema de la comida, desde siempre, desde siempre. Entonces mi interés nace de que pues mi mamá cocina muy rico, ¿no? Yo no tengo esta historia de que es que mi abuelita y es que mi mamá, no, pero cocinaba rico mi mamá. Y yo siempre fui muy afín a ella, siempre estamos muy, muy unidos, ¿no? Mm. Y entonces, pues yo de chiquito, mis hermanos estaban en sus cosas y yo siempre le ayudaba a cocinar. Entonces, antes era como de ayudarle a pelar chícharos, ayudarle a pelar no sé qué. Y conforme yo iba creciendo, ya eran tareas pues, cada vez más relevantes, al punto de que me decía, o sea, yo como en sexto de primaria, te dejo todo hecho, te dejo todo aquí ya picado, tú hazte la comida y mientras yo me baño y me pinto el cabello o no sé qué, ¿no? Entonces empiezo poco a poco a cocinar, cocinar, cocinar con sus recetas hasta que después ya era, ma, yo voy a hacer la comida. Y a lo mejor hacía cosas asquerosas o desastrosas, pero poco a poco empecé, ¿no? Y de hecho, o sea, viene también desde la parte de Navidad. Tú lo sabes, tú has estado con Mm, nosotros en Navidades en la sí, casa y antes, sí, sí, sí. pues era toda la familia, toda la familia en la casa, era una mesotototototota y toda la friega se la llevaba mi mamá cocinando, ¿no? Entonces, desde chiquito, para mí Navidad era igual a cocinar y era ayudarle a hacer el bacalao y sentarnos desde un día antes a escoger los romeritos. Todo radica ahí. Ahí empezó el gusto realmente por la gastronomía, por mi mamá. Por tu mamá. Ok, y considerando que empezaste desde muy, muy joven, ¿tú cómo veías la comida? ¿Lo veías como experimento? ¿Como divertido? ¿Lo Desde veías? siempre, perdón, sí, desde siempre Sí. fue para mí un juego. De hecho, híjole, esto es algo bien vergonzoso. Yo de chiquito somos cuatro hermanos, yo soy el menor, Ok. ¿sí? Yo de chiquito siempre teníamos una forma de sentarnos en la camioneta de mi mamá. Alex iba hasta el frente, Mickey iba en los asientos de atrás, como de en medio pues, y yo iba hasta atrás. ¿Por qué razón? Pues para que no estuviéramos peleando en el camino y así como que cada quien tenía su espacio, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo estaba hasta atrás y entonces nadie me pelaba, porque pues, soy el menor, yo era como Ujú. Dewey, nadie me pelaba, ¿no? Yo me sentaba con mi mochila y de repente empezaba a sacar partecitas de mi lunch que yo guardaba y mezclaba cosas en el portavasos, güey. Así de que me sobró jamón, gelatina, yogurt. Y me encantaba ver al día siguiente en la mañana que salíamos con un montón de frío, como todo estaba cuajado. Ok. Y de repente entonces, como se hacía una capa, ponía más cosas de mi lunch de la mañana. Y yo hacía, o sea, había días en los que mi mamá decía como, ¿por qué la camioneta huele tan feo? Y de repente ya cuando mi mamá chicaba, yo tenía todo mi pinche laboratorio de cosas asquerosas así en los portavasos de la camioneta de atrás, ¿no? Entonces siempre nació por esta parte experimental, ¿no? Por juegos sí, pero también por experimental. Y lo llegué a probar, pues sí. pero, pero nace de ahí, tan así que mi familia pensó que yo iba a ser químico, o físico, o biólogo, Mm, porque me encantaba experimentar, pero es que para mí sí. la cocina era un laboratorio. Y yo veía cómo mis hermanos salían a la calle con sus amigos y yo me quedaba en la casa pues, intentando hacer hotcakes de no sé qué y pues, porquería y media. Eres un travieso. Era y soy todavía. Eres y fuiste travieso, sí. Bueno, entonces, ya que el Andy chiquito evolucionó a lo que eres hoy en día, ¿no? Mi pregunta es, regresemos al Andy de antes de TikTok. Esa es mi pregunta.
A ver. ¿En qué te inspiraste para empezar en hacer contenidos en TikTok como en Instagram? Fue por accidente. Yo soy chef de profesión, bueno, cocinero de profesión y creador de contenido por accidente. Ok, explícale a la gente que no te conoce quién exactamente eres, cómo llegaste al mundo de la gastronomía. Ya nos explicaste cómo te interesó, pero cuéntanos esa trayectoria. Queremos entender quién Antes de eres. redes sociales, Sí, donde pues sí, donde me contaste todo. vale, pues en un mega resumen, porque sí es una historia bastante Claro, larguita, larga. ¿no? Sí, sí, sí. Pero Matt y yo estudiábamos música juntos. Eh, Algo pasó en la escuela, que la verdad es que no estaba como en las mejores condiciones. Matt ya decide salirse de la escuela, ¿no? Y pues yo seguía ahí. Pero después la escuela empezó a deteriorarse. No fue muy bien, vaya. O sea, era una escuela que la comandaban niños queriendo ser adultos, básicamente. Sí. Podríamos decir, ¿no? Suceden un montón de acontecimientos. Total que, pues mi papá la verdad es que me dice, ¿sabes qué? Salte de ahí. O sea, no vas a hacer nada ahí. Y yo pues, estaba bastante enojado, ¿te acuerdas? Yo dije, ¿cómo es que qué voy a hacer de mi vida? Total que, long story short, terminé saliéndome de la escuela, como muchos se salieron también de la escuela, y estuve como una temporada que habrán sido 8 meses, no de sin hacer nada, porque siempre estuve buscando qué hacer, ¿no? Viendo si ponía algo de comida o trabajando con mi papá en eventos y demás. Y de repente hay un evento importante, pues, en la finca que tiene mi papá. Mm. Y me dice, si te haces el evento, o sea, si haces la comida, el banquete, te apoyo con lo que tú quieres estudiar. Yo quería estudiar gastronomía. Yo había hecho un casting para MasterChef antes, ¿no? No quedé, evidentemente, pero me quedé con esa espinita de qué hubiera pasado si hubiera tenido los conocimientos suficientes, ¿no? Total que yo dije, ay, gastronomía, o sea, ¿por qué nunca vi la opción de estudiar gastronomía como algo real? Yo anduve en un momento en el que no sabía ni para dónde. Yo quería ser músico, pero no se pudo. Quería ser biólogo, pero no. O sea, yo tenía un desorden mental, ¿no? Total que bueno, llega el día del evento. Para esto mi papá me dice, ¿sabes qué? Únicamente hazte la sopa. Bueno, me quedó horrible. O sea, jamás había hecho algo tan horrible. Yo quería hacer una crema de aguacate fría. Terminó sabiendo a crema de tortilla molida, verde, sin un sabor en específico. O sea, salió horrible, pero mi papá vio las ganas, ¿no? Y dijo como, Ujú. pues sí. Total que me dijo, mira, sí te voy a apoyar, pero si no, ya tú te buscas la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente me apoya, empiezo a estudiar gastronomía, estudié en Unitec y me di cuenta que por primera vez en la vida era bueno en algo. Ya no era el alumno que sacaba 6 y 7 y que se iba a segundas vueltas, ya era el alumno que sacaba 10. Ya era el alumno que ponía atención, que participaba, Mm, ¿no? Y me di cuenta que realmente la cocina pues sí era lo mío, mm. en el que ya no importaba nada más que eso. Yo me enfocaba al 100% en eso, ¿no? Total que después digo, a ver, está muy bonita la parte de la escuela y de la cocinita, pero ¿y si no me gusta la parte laboral? Porque la cocina es un ambiente muy tenso. Claro. Total que digo, a ver, me voy a meter a trabajar me metí a trabajar a Liverpool, al restaurante de Ujú. Liverpool. Sí. Estuve unos cuantos meses, hubo ahí una bronquilla que de repente nos quedamos sin chef, sin jefe, sin nada. Y yo dije, bueno, ya me voy a salir porque la neta necesito enfocarme más en la escuela. Pero ya vi cómo es un restaurante, ¿no? Cuando llega mi etapa de prácticas, decido que me quiero ir a algo muy, muy bueno. Y entendí que yo quería enfocar mi carrera hacia el tema de la alta cocina. Alta cocina por decirlo, porque alta cocina suena feo, suena despectivo, ¿no? Como si no quisieras la cocina tradicional. Pero yo sabía que mi camino era ese. Ok, explícales los que no entienden de cocina qué es alta La alta cocina. cocina es cuando tú ya no estás haciendo un caldito de pollo, ni un mole, ni nada de eso, sino que con los ingredientes y técnicas que tú conoces, haces una cocina de autor. Ok, Haces tus propios platillos. Haz de cuenta. es arte. Es arte o arte aplicado, no sé todavía muy bien, pero es como un pintor. Empieza con Mm, clases de pintura y claro. después hace sus propias mezclas, sus propios colores, sus propias combinaciones. Lo mismo con la cocina. Partes de las bases y creas tus propios platillos, experiencias y todo. Y ya no te riges por unas reglas de entrada, plato fuerte, tal, ¿no? Total que bueno, entro a Puyol, hago prácticas en Puyol y me encanta. Me encanta el tema de la presión, de la disciplina, de verse profesional trabajando, ¿no? Llega la pandemia, ¿sí? Y pues Puyol nos dice, ¿saben qué, practicantes? Nos necesitamos seguros.
vamos a dar sus prácticas por terminadas, muchas gracias por todo, pero no queremos arriesgarlos aquí. Total que, bueno, Pujol nos da las gracias, nuestro reconocimiento. Y en esta época de pandemia es cuando empieza toda la parte creativa, donde me empiezo a conocer a mí como cocinero. Porque fueron 2 años encerrado y empiezo a decir como, ¿y si hago esto con esto, con esto? Y empiezo a crear todos estos platillos que ahora los veo y son una mierda, ¿no? Pero en su momento era como de, wow, yo hice esto. Y empecé a crear como mi propia comida. Pues después de eso, bueno, en resumen me voy a España, a un restaurante con estrella Michelin, estoy en ultramar y pues ya regreso con los planes, ¿no? En todo ese lapso pues sucedió lo de redes sociales, pero ese es como el medio resumen de cómo llegué a la gastronomía de forma profesional. Ok, yo considero que todo lo que tiene que ver con alta cocina, bueno, viéndote a ti de lo que estuve aprendiendo en el camino, es arte, quieras o no. Y mencionaste del Andy chiquito cuando empezó a mezclar gelatina con jamón y yogurt. ¿No crees que esa parte que viviste en esa época, como ahorita, no sé, como que reconectaste con ese niño? Sí. La verdad es que sí. Y es curioso que lo menciones porque hace poco me dije, no voy a excluir esa parte, ¿sabes? Porque de ahí nace la creatividad y de ahí nace la inocencia de querer jugar con la comida otra vez. Y a fin de cuentas, todo este tema de cocina, de alta cocina, de cocina de autor, es jugar con la comida. Claro. Es jugar con las texturas, jugar con todo. Me encanta poder plasmar un poquito de la infancia, de mis recuerdos, de esas travesuras, plasmarlas en mi cocina. No dejarlo de lado. Porque si no, entonces nos hacemos insensibles y nos hacemos máquinas y queremos hacer algo ya muy sobrebuscado, ¿no? Sí. Y si regresas y das unos pasos atrás a tu infancia, es cuando tu cocina tiene esencia y alma. Yo lo veo de esa forma. Y yo creo que si es que llegan a comer la comida de antes, o sea, la verdad sus platillos son increíbles, pero no lo digo por mejor amigo, sino lo digo porque se siente que hay vida, ¿no? Y veo que tú cuando hasta los detalles le das un sentido, ¿no? Y ahorita que me estás platicando esto que yo no sabía, la verdad, dije, wow, esto ya le da más contexto a tus platillos. Sí. Me siento afortunado porque digo, ok, esto ya es muy diferente. Y como dices tú, no darle vacío, ¿no? Como platillo ya, como una hamburguesa hecha de McDonald's ya, ¿no? Pero a lo que voy eso es arte para mí, que le das un contexto, que le das una historia detrás y eso está muy padre. Pero ahora, tocando que ya estás en TikTok e Instagram, que empezaste con los videos, ¿cuáles son los retos que te has enfrentado mientras construías tu presencia online en el ámbito gastronómico? Han sido muchos. Hay que partir desde cómo fue que llegué ahí, ¿no? Ajá. Porque fue por accidente. En pandemia no había mucho que hacer y TikTok estaba en su mero boom. Y siento que más que ahora, ¿no? Ahorita como que ya, boom, está en no un declive, pero como que ya se quedó ahí. Pero antes TikTok era como... wow, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Cuando empezó siendo algo muy raro que tú y yo hablábamos. ¿Te acuerdas? TikTok era la cosa más bizarra. Los videos de gente rara, digo, oye, bro, a mí se me hace que TikTok va a pegar, pero mira los videos y no entiendo nada. No, era cosa muy rara, era... No tenía un sentido TikTok, hasta que de repente tomó un giro muy raro. Caño. Y ya como que la gente lo aceptó, porque antes TikTok era como de burla, era como de, yo nunca voy a descargar TikTok, y había memes de eso. Sí, así como fue Bad Bunny, yo nunca escucho Bad Bunny. Y ahorita es lo más fuerte, tanto Bad Bunny en la música, queramos o no, como TikTok es la red social más fuerte, tanto que ya incluso es un buscador, ya no es un... Sí. Y TikTok dice, yo no soy una red social, yo soy un medio de comunicación, ¿no? Pero bueno, y sí, la neta es que creo que sí lo es. Sucede que en pandemia no había mucho que hacer y mi mamá compraba muchas cosas en Shein. Y en Wish. Sí, ok, Shein, ya. Yo nunca compré en Shein, pero sí lo ubico. Sí. Y entonces de repente mi mamá, pues por linda, me decía como, ay, mira, compré un desgranador de elote que te va a gustar. Y yo, pues ya después de salir de Pujol, ¿sabes? Esos gadgets, no. O sea, todo es cuchillo y chido, ¿no? Claro. Total que yo dije, voy a hacer un TikTok de cosas raras e inútiles que compra mi mamá en línea, ¿no? Y empiezo a hacer videos así de cosas estúpidas que compra mi mamá en línea, parte 1. ¿no? Desgranador de lotes, y lo probaba, y 1 de 5, ¿no? O sellador de bolsas para el vacío, y los calificaba. Y de repente me empiezo a ir así, o sea, yo subía un video y ¡pum! 30,000 views en un día. Wow. Y yo dije, tonto sería el que no aproveche esto. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Yo no quiero burlarme de los objetos que compra mi mamá,
Porque hasta la gente me decía, güey, si no te gusta, lárgate de su casa. Ujú. Y yo, ok, ¿no? Sí, qué agresión. Y dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Recetas, que es lo que yo quiero compartir. Y entonces hago un video haciendo una receta del mole blanco. Y pum, millones de views, millones de likes. Y dije, de aquí me voy a agarrar. Creo que aquí es el sentido de lo que yo le quiero dar a TikTok para mí, ¿no? Ya. Y empiezo a crear recetas y tal, tal, tal. Respondiendo a tu pregunta, los retos que se me han presentado, la gente es cruel. La gente es muy grosera. La gente piensa que porque estás viendo a alguien en una pantalla como que no tiene sentimientos Mm. y se siente con la libertad de ofenderte detrás de una pantalla, ¿sabes? Y entonces al principio sí fueron estos retos de, híjole, TikTok te causa una adicción muy fuerte tanto como creador de contenido Ujú. como consumidor de contenido. Eso es muy importante mencionar porque hay muchas personas que están pasando por lo que tú pasaste, o bueno, sigues Es una pasando. dependencia, que es como, siempre te lo he dicho, para mí estas redes son como un casino en el que juegan con tu mente y con tu dopamina y te dicen, ay, está subiendo videos y no alcanza tal número de views. Ujú. Y de repente, como en el casino que es al azar, Sí. ¡pum! 1 millón de views. Y entonces, no más, voy a subir más, que es a fin de cuentas lo que las redes quieren. Sí. Y empiezas a subir más, y empieza así. Y de repente nada, y nada, y nada, y te sigue causando el ¿por qué no? ¿Por qué no? Y de repente otra vez te dan el premio grande, ¿no? Tantos views. Y vuelves a subir. Es pura dopamina, ¿no? Sí. Es un juego que hay que saber jugar, ¿sabes? Así como ir a un casino, yo nunca he ido, pero hay que saber Sí. cuándo detenerse. Y lo mismo hago con TikTok. Ese fue uno de los retos en los que a veces yo no... Y de repente me pasa que estás refrescando, viendo qué ponen. Si bien ya no comento tanto, porque si tú respondes lo bueno y lo malo, pues tampoco está chido, porque estás enganchado. Sí. Pero de repente sí es como el, híjole, no está pegando tanto. Ya. ¿No? Ya, Y claro. aparte los comentarios también feos, ¿no? De que pues, la gente no entiende lo que quieres hacer, se burlan, Sí. insultan. Sí, llegan y a demás. suponer cosas que ni siquiera comprobaron. Solo su mente es como que, es esto ya. Quieren ofender, ¿no? Sí. Y están aburridas, no tienen nada más que hacer. También uno que sube contenido está aburrido. Pero yo lo que hacía al principio era como de, a ver, este güey me está comentando algo bien X, bien feo. Y yo estúpidamente me metí al perfil Ok. y era como de, no manches, güey. O sea, ni siquiera es como que subas algo de valor ni nadie me estás criticando lo mío. Claro. Y entonces empecé a soltar. Dije, güey, la gente comenta porque tiene hocico y tiene dedos. Entonces Sí. no te lo tienes que tomar tan en serio, güey. Ujú. Y ya, ese fue como el reto más grande. Fuera de ahí, pues no me clavo, la neta. Antes sí, pero ya no Sí, me clavo. antes me acuerdo que hablábamos y llegábamos a hablar de esos temas y que yo te decía, hey, ignora los comentarios por un tiempo, pero mira, retomando la plática es, ok, esos fueron tus como retos, ¿no? En el camino. Y ahorita en la posición que te encuentras como, ¿cómo quieres que te llame, Chef Andrés? Pues es que chef es un puesto en cocina. Soy cocinero a fin de cuentas. Eres cocinero. Ok, qué humilde. Ok, pero digamos que pasaste por esos retos y mi pregunta es, ¿tienes algún chef o bloguero gastronómico en particular que haya influido en tu estilo o contenido? Yo creo que sí. Sí, creo que todos siempre estamos en los hombros de alguien, ¿no? Sí. Siempre queremos aprender de esa persona y es como este libro de Still Like an Artist, ¿no? Sí. Sí, que no lo he leído, pero sí. Ni yo, pero ¿Qué? como que la portada dice mucho. Lo quiero leer. Pero bueno. Claro que tuve muchas influencias desde antes de que existiera TikTok, ¿no? Sí. Yo veía recetas canales como Jauja Cocina Mexicana, Cocina Natural. Veía muchos creadores de contenido que ahora me siguen y es bien bonito, ¿no? Sí, ¿verdad? Como el Gucci, varios que yo antes veía y admiraba y de repente es como de, wow, me sigues y tenemos un contacto, ¿no? Sí, y la pregunta es como, ¿por qué? Sí. Wow, ¿no? Sí. Pero sí, claro que tuve mucha inspiración de varios creadores de contenido y obviamente también de chefs, ¿no? Enrique Olvera, en los restaurantes que he estado. Siempre, no es que robes, es que te inspires. Claro. Y así. Y al final así se aprende, o sea, tienes que... Claro, pues es que... inspirarte. Así es el conocimiento. Sí, ¿no? Evoluciona. Sí, y bueno, considerando que has evolucionado, que tienes como
Eso es, digamos, el hombro de cada de esos, digamos, chefs. Mi pregunta es sobre tus recetas, Ok, ¿ok? va. ¿Cómo se te ocurren ideas de recetas nuevas e innovadoras, Andy? Porque estoy seguro que hay muchas personas que ven y te copian, güey. Estoy seguro. Estoy Sí, seguro. sí, Y sí. también estoy seguro, güey, que tú has notado eso. Sí, sí, Ahora, sí. compártenos cómo se siente eso, número uno. Número dos, ¿cómo llegas a crear recetas nuevas? ¿De dónde nace esa inspiración? ¿Cuál es la chispa? Porque se me hace que eso es algo muy... ¡Wow! ¿Sabe? Ujú. Es arte al final, ¿no? Pero como tú le das sentido a todo eso, yo veo tus recetas, tus platillos, y digo, caña. No solo tus platillos, sino como los ingredientes, cómo los mezclas. Y digo, güey, a mí nunca se me hubiera ocurrido algo así como la croqueta De de Chapulín. chapulín. Bro, qué pedo. Ujú. A ver, cuéntanos. O sea, ya, neta. ¿Qué onda con eso? Pues muy bien. A ver, la primera pregunta sobre de cómo me he sentido, ¿no? Respecto a que de repente me copien y así. Sí, Voy a ser bien sincero. Oh, ¿qué calor está haciendo? madre. Sí, te está pegando el sol. Sí. ¿Quieres que bajemos esto? Yo creo que sí, ¿no? Y ponemos pausita y... Sí, ahorita regresamos rapidito. Ya hemos regresado, entonces, retomando a la pregunta es ¿cómo te has sentido, güey? Ok, al principio, y les decía, voy a ser bien sincero, eh, cuando empiezo a crear recetas y de repente, por casualidad o lo que quieras, las veía en el Instagram de algún otro chef reconocido de acá de México, Ujú. al principio yo decía, wow, Sí. wow, 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 o sea, a pesar de mi edad, estoy al Mm, nivel, ¿no? Porque yo dije, se nos ocurrió al mismo tiempo y estoy al nivel de lo que está haciendo este chef. Y de repente ya no era una vez. Era el mismo chef y era 2 veces. Y yo subía una receta a TikTok o a Instagram y al día siguiente me aparecía también en su perfil. Por ejemplo, ujú. yo subí una receta a TikTok y a mí me encanta compartir el conocimiento porque creo que eso es un buen cocinero. Sí, al No final es el que se queda vamos. las recetas, es el que las comparte, Claro, ¿no? muy Porque bien. así es como tenemos gastronomía cada quien en su país. Sí, sí, sí. Bueno, subo una receta de frambuesas maceradas con una crema ácida y un aceite de cedrón. Y a la semana, este chef pone cerezas maceradas, una crema ácida, pero le cambió el nombre, que se llama como labne, que es Ujú. tipo, como de la India, me parece, Ok. y aceite de, creo que igual como de cedrón. Y de repente yo subo croqueta de chapulín y croqueta de escamol. Y, o sea, era mucha, mucha coincidencia. Y al principio me encantaba porque era como de, güey, wow, estoy al nivel, no sé qué. Y de repente dije, nah, ya está copiando mis recetas. Tan así que cuando hicimos el video de que pruebas mi comida por primera vez, Ah, que te sí. di una hoja de shiso con un puré de limón, Ah. al mes, casi el mismo platillo Y en su salí yo, Instagram. ¿verdad? ¿Eh? Y salí yo. En el video sí, en su platillo no. Pero igual, o sea, la hoja de shiso con el puré de Y que me pieles de haya limón. invitado, yo estuve ahí como. y Otro pelón, Vin Diesel, no te crees. Ok. no, pero subió la misma foto, la misma receta, bueno, o sea, la misma idea de un taquito de shiso con un Claro, puré de claro. limón. Y yo dije, ya es mucha coincidencia pensar que se nos ocurrió al mismo tiempo. O sea, me empezó a molestar. Ok. Me empezó a molestar porque, claro, este güey dice, a ver, este chef no tiene restaurante, crea puro contenido, a mí me conocen más personas, Matanga dijo la changa, ¿no? Y Ok. me quedó sus ideas. Y después me empezó a dar igual. Mm, Me empezó a dar igual y dije, uy, que fluya. O mm, sea, no es como que sean las únicas ideas que voy a tener. Siento que cada año, y siempre me hago la misma pregunta, digo, si este es mi nivel ahorita, que no es que yo diga que wow, ¿no? Pero si estoy creando estos platillos que para mí ya son importantes para mí, ¿qué voy a hacer al siguiente año? ¿O qué voy a ok. hacer al siguiente mes? Y Sí. digo, pues no me voy a estancar. O sea, al fin de cuentas, como te dije, es inspiración y estamos siempre en los hombros de alguien más. Y a mí lo que me gusta pues es eso, ¿no? Por algo lo comparto en redes. Y sí me ha pasado que de repente me dicen, oye, chef, porque me mandan un mensaje ahí como por Instagram, chef, publicaron un platillo igualito al de usted y no le dieron créditos, ¿no? Y sí, me encuentro muchos restaurantes que hacen lo mismito que yo, y pues son mis recetas, pero no me importa porque si no, no las compartiría, ¿no? Obviamente Claro. también tengo las mías que no estoy compartiendo ahorita porque cuando abra mi restaurante quiero que sea factor sorpresa para todos. Pero bueno, sí, al principio fue incomodidad y después fue como de, pues qué chido. Porque preocúpate si nadie quisiera hacer lo que tú haces. Porque entonces no es relevante.
Sí, Y si te están haciendo, si están copiándote y están haciendo lo que tú haces, pues felicidades, lo estás haciendo bien. sí, Estás llamando la claro, atención, ¿no? claro, claro. Esa es la primera. ¿Cuál era la segunda? La segunda, ¿de dónde nace la chispa en crear nuevas recetas o innovadoras? Ok, hay todo un análisis detrás de un ¿Nos puedes platillo. compartir ese análisis, por favor? Sí, hay muchos puntos de fuga para crear un platillo. Puede ser desde la parte visual. Yo estaba caminando por el bosque y de repente me encontré esta hierba y esta y esta y esta y son comestibles. Voy a hacer un platillo utilizando estos ingredientes, metiendo vínculos de sabor, ¿no? O puede ser algo más como de fui al mercado y compré yuca. ¿Y qué puedo hacer con yuca? ¿Qué tratamiento y qué método le voy a dar a la yuca? Y empiezas a crear. Y la otra es qué quieres transmitir. Como uno de mis platillos, que es el postre de mi abuelita, que pues, tenía un jardín en su casa y a ella le encantaba mantener su jardín. Era lleno de flores. Más tarde me di cuenta que estas flores son comestibles y había un montón de abejas en su patio. Entonces, cuando fallece mi abuelita, yo quiero hacer una reinterpretación de lo que era su jardín, ¿no? Entonces ya tienes la idea. Ahora, ¿qué ingredientes voy a utilizar para poner esta idea? Y digo, pues flores, evidentemente. ¿Cómo voy a materializar a las abejas? Pues, con polen, porque miel sería muy choteado. ¿Y cómo voy a poner mis recuerdos de mi abuela? Pues ella me hacía gelatinas en mi cumpleaños. Pues entonces, una miel fermentada, polen, flores, pedazos de gelatina de frutas naturales, ¿no? Y empiezas a crear y crear y crear. Sí, Y crear, pues viene de la creatividad, ¿no? Y la creatividad es como un músculo, que entre más le ejercitas, más va creciendo. Entonces, si yo hoy hago un platillo, la siguiente semana va a ser muy diferente, porque a lo mejor se me ocurre otra cosa. Y aquí el punto clave de un cocinero no es el qué más le agrego, sino qué le quito. ¿Cómo lo limpio? ¿Qué le quito para hacerlo más elegante, no? claro. Elegante no en la forma de monetaria, No, sino visual, sentimental, que te sí, transfiera, que no te distraiga. Porque vemos muchos platillos que están hiper mega decorados, ¿no? Le ponen un montón de flores y brotes y cosas que no tienen nada de sentido. Y para mí es como los adornos, ¿no? O sea, los adornos son para adornar, para decorar, pero si te saturas de adornos, ya no hay adornos, claro, sí, sí, sí. ya estás hiper decorado. Entonces, en este caso de lo que nos estás compartiendo, lo que... Es que no solo es en gastronomía, sino lo noto en todas las áreas, que se pueda ver sencillo, pero en realidad el trasfondo es mucho más complejo. Creo que eso es la parte impactante de la gastronomía. Ok, Y en muchas cosas, ¿no? Pero le diste sí, al punto. No hay nada más bello para mí gastronómicamente que tú veas algo y se vea sencillísimo. claro. Y que de repente lo pruebes y digas, wow, Wow. ¿no? Creo que es la cosa Sí, más bonita. No todo tiene que estar súper mega decorado, ¿no? claro. Entonces creo que es la parte llamativa de la gastronomía. O Es sea, como la hoja de shiso, perdón, shiso. con... ¿Qué le pusiste? Pedazo de Era un atún. atún Atún. glaseado con una Con salsa lo de el limón ese. el puré El puré de de pieles de mono. limón fermentados. Y yo dije, güey. Sí, lo ves muy sencillo, ves tres cosas nada más. O sea, Sí. visualmente solo hay tres Claro, cosas. claro, claro. Visualmente. Pero lo pruebas y son explosiones, ¿no? Porque esos limones llegaron un mes fermentándose. Esa salsa se redujo por casi un día completo. O sea, Sí, y creo que es la parte bonita. Menos claro. es más, siempre. Menos es más. Exacto, sí, menos es más. Es en todo. Y yo digo que ahí está la sabiduría que te ayuda mucho como lo que eres hoy en día, lo que te has convertido. Ok, entonces, considerando todo eso, mm, ¿cómo te mantienes motivado? Eso es algo muy interesante, porque neta, digamos que después de un tiempo de hacer contenido, se te quita la motivación, Claro. sí. Y ahí es donde muchas personas pierden, sea en ejercicio, sea en cualquier área que se están dedicando, en el trabajo también. La pregunta es, ¿cómo te mantienes motivado e inspirado para crear nuevos contenidos de forma constante? Para los que están haciendo contenido similar al tuyo. Aquí el problema es ser constante porque, a ver, yo veo las redes y lo que comparto como un escape y como un aprendizaje para mí. Ujú.
yo no comparto contenido por querer fama. O sea, obviamente es lo que adquieres, ¿no? Adquieres fama, reconocimiento y demás. Dentro de tu nicho y de lo que quieres compartir. Pero no es mi meta esa. Yo cuando comparto cosas, estoy aprendiendo también. Sí. Estoy conociendo nuevas técnicas y demás, ¿no? Entonces, pues sí. Ahora, el tema de la motivación y de seguir creando y de ser constante, híjole, hay días en los que yo de plano no quiero nada. No quiero cocinar, no quiero grabar, porque dices, es que voy a grabar y si no pega el video y si no tiene views, y es cuando tienes que zafarte de esa idea de X. Aunque lo vean 3 personas, aunque lo vean 4, o sea, da igual, tú tienes que seguir creando, motivando, porque es bien bonito recibir comentarios y ahí es donde me motivo. Que de repente me llegan comentarios de, chef, me sentía muy perdido y vi tu contenido y me encanta y me motivas y quiero ser mejor cada día. Y repiten frases que a lo mejor yo dije en algún video que yo no las pensaba como muy fuertes y se les quedaron bien grabadas. Y siempre con esta frase me acuerdo de usted y es como de wow. O sea, creo que ahí viene la palabra de influencia. Yo no me considero influencer porque pues creo que la palabra está ya como muy rebuscada, ¿no? Pero el hecho de que tú influyas en la mentalidad, en el estado anímico de una persona, ahí está, ¿no? Y entonces recibir esos mensajes de que les ayudo y así, es lo que me mantiene día a día. Ahora, claro, o sea, somos humanos y hay días en los que no quiero hacer absolutamente nada de eso y que digo, neta, ya perdí la motivación, ya perdí la creatividad. Y hay algo bien cierto y bien bonito, o sea, a fin de cuentas, somos naturaleza y en la naturaleza hay etapas. Y un árbol no va a ser bellísimo todo el año. En algún momento va a tener que secarse y se va a ver mal, se va a ver triste. Y es necesario eso para regresar con más fuerza. Y eso va a ser siempre, ¿no? Y por eso tenemos estaciones del año, flores de temporada. Sí, habrá tiempos en los que serán de reposo, de descanso y de meditación. Y de repente, ¡pum! Y llegas con más motivación, con más ideas, estando consciente de que vas a volver a estar abajo. Pero cuando estés abajo debes estar consciente de que vas a volver a estar arriba. Creo que esa es como la clave, ¿no? Y el secreto para no decir, ay, es que ya me siento muy... No, es decir, como, ok, me siento de la fregada, pero estoy consciente de que no sé si mañana, en media hora o la siguiente semana, algo bueno va a pasar. Sí. Y creo que ese para mí es el significado de humildad, ¿no? Wow. En ambos lados, mucha gente piensa que la humildad es el tener o el no tener. Y para mí la humildad es que cuando estés arriba, sepas que puedes caer. Y cuando estás tirado, saber que puedes crecer. Claro, claro. Tener esa esperanza. Claro. ¿No? Sí. De hecho, tocaste 2 puntos importantes. O sea, que sí, porque estás en 2 extremos diferentes y tienes que mantener la humildad. Porque muchos que están abajo están en desesperación, están negativos, culpan a otros, empieza la envidia y así. Y cuando están arriba, es como, yo soy el mejor de todos, yo soy muy chingón, que no sé qué madres. Se les olvida. Sí, se les olvida y ahí como que se les subió. Pero cuando llega ese día donde cometen un error y caen duro, no saben qué hacer. No saben. Y eso es lo que tú dices, o sea, hay que mantener la humildad. ¿Y cómo mantenemos la humildad? Recordar que somos humanos. Yo digo que hay no sé dónde escuché, pero creo que los emperadores romanos tenían a un como una persona que les recordaba, eres hombre. Mira. Memento homo, creo que algo así era. Ya. Y yo de, güey, qué cabrón, ¿no? Imagínate, tienes a Marcus Aurelius, o cómo era su nombre, o tienen a Alejandro Grande y así. Brother, tener a alguien que te recuerde que eres humano, porque obviamente estás ganando terrenos, territorios, cosas enormes que yo la verdad no entiendo, pero me puedo imaginar cómo se te sube el poder, que todos dicen, eres perfecto, cuando en realidad no, güey. Y ahora cuando estás abajo... No mames, o sea, la desesperación de querer subir, de querer ser como alguien, y le chingas y que no sale y que todos se estén burlando de ti y que nada vaya bien, hasta que un día, ¡pum! Totalmente, sí. ¿No? Pero igual tienes que mantener la humildad de aceptar las críticas y no tomártelas personales, sino tomarlas como, aquí tengo que mejorar, sí, gracias por hacerme el paro. No es comida para tu ego, ¿no? Exacto. Es mantenerte... estable. Es bien curioso porque justo eso pasa con las listas. En gastronomía, en restaurantes, están estas listas que muchos odian, muchos aman, ¿no? Sí. The 50 Best y la guía Michelin y todo esto. Y eso pasa mucho. Que
yo lo digo por chefs mexicanos, ¿no? Que de repente su restaurante estaba en el lugar, no sé, 17 en la lista de The 50 Best, que son como los mejores restaurantes del mundo. Sí. Y al siguiente año, uy, ¿qué crees, güey? Que estás en el número 57. Pero cuando estaban en el 17, se sentían wow. Claro. Y, le voy a subir de precio a mi menú. Y voy a ser más exclusivo. Y voy a ser bien mamón. Y de repente es como, ¿qué crees, güey? Que ya ni siquiera estás dentro de los 50. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que quedas como idiota, güey. Sí. Yo creo que... Estás jugando un juego, güey. Sí, creo que... Que no lo puedes mover ni controlar. Debes como de separar las cosas y decir... ¿Estoy trabajando para esto o para estar en las listas y ser el... Que está chido motivarte con eso porque todo el mundo ama el reconocimiento, la neta. Totalmente. Pero pues no dejarte influenciar por ello. No decir como, soy el mejor, pues entonces cambiar, pues no. Si estás ahí es por algo. Si llegas a tener un reconocimiento es por algo. Sí puedes mejorar porque siempre hay puntos de mejora, pero no debes de, pues voy a cambiar todo y hacerme mamón y criticar, o sea, no. Y eso es un ciclo vicioso, ¿sabes? Es como, ahora soy popular, ahora debería de tener esto, ahora como tengo esto debería de tener esto, y así, y luego ya no sabes dónde para. Y yo creo que es como que, hey, que tengas esta popularidad, chido, quédatela. Pero que tengas este celular, digamos, X, no significa que ahora tienes que tener un iPhone 14 Pro Max con 1 TB. Ten el que tienes. Ahora, tampoco significa que tienes que comprarte ropa nueva para verte como alguien nuevo. Ten lo que tienes y ya. Como dices tú, sé humilde y sigue ese camino. Es lo que tú estás haciendo y por eso me gusta hablar. Por eso quiero platicar contigo porque se me hace que eres algo que no se encuentra seguido, ¿no? Y aparte, tienes una filosofía detrás siendo, pues, aparte de ser chef, como una persona que creo que vale, sobre todo para esta juventud que vive en desesperación, que vive en incertidumbre, ¿no? Sí, que no tienen esperanza, que ven todo negativo, que nada tiene sentido. Y yo digo, hey, espera, aguanta, ¿cómo estás tan seguro, güey? Si estás tan seguro, eres un dios, pero no lo eres. Entonces, hay cosas que no sabes. Totalmente. Date el tiempo de conocer mentes diferentes. Si estás en ese ciclo, sal de ese ciclo de pensar igual y empieza a conocer gente totalmente diferente que te van a cambiar la perspectiva de vida. Es una cualidad bien bonita que tenemos los humanos, ¿no? Sí. Podemos decidir. Decidir. Dónde estar. No somos un perro de una manada que ni modo, aquí estás y aquí te quedas hasta que te mueras, ¿no? Sí, yo no comparto esa opinión, güey. Porque, bueno, ya eso es algo personal, pero eso es un bloqueo mental que tú decides tomar. Al final, Viktor Frankl, que pasó por los campos de concentración nazi y todo, él dijo, pasé por años en campos de concentración, imagínate, estaba flaco como así, como literal, esqueleto, pasaba por fríos de menos 50 grados, pues, sabes, golpes, trato pésimo, o sea, nada de comida, sobrevivió, claro, por eso escribió un libro. Y él dijo que lo que yo concluí, pues como cuando ya no tienes absolutamente nada, lo único que te queda es la voz que está en tu mente y el decidir qué camino tomar. Y mira, justamente es lo que la gente busca por medio de las meditaciones, ¿no? Sí. Conectar con tu yo interior, ¿no? Sí. Y que es esa vocecita que a veces no escuchamos, güey. ¿Sabes? Y yo creo que no la escuchamos porque, como muchas personas pasan, empieza, es como una basurita, o como puede ser algo, sí, empieza una imagen a distorsionarse por la fama, por lo material, por llegar a ser lo que el ego quiere y no tu ser real. Ahora, tampoco hay que ser extremistas, ¿no? Sí. Decir como, no, yo nada de esto, porque pues también hay que... Sí. Estamos aquí para jugar, ¿no? Para aprender. Exacto. Y también hay que disfrutar, y si por más banal que sea algo materialista, pero tú lo quieres, pues dátelo. Dátelo, disfrútalo. La vida es una. La vida es una y hay que aprovechar. Claro. Totalmente de acuerdo y así debe de ser. Ahora, en esto, bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo manejas la presión de mantener una imagen positiva como influencer? Considerando que ya es lo que hemos hablado. En parte me la suda un poco. ¡Oh!
porque Ok. si tú te mantienes como, o sea, te digo, yo no busco ser una marca así de, el chef Andrés, ¿no? Y así, no, porque pues no es lo que yo quiero, o sea, yo quiero Sí. tener mi restaurante y demás Sí. y transmitir aprendizaje y demás por TikTok, ¿no? Muy bien. Pero también está esta parte de que, híjole, debes de portarte bonito, portarte bien Sí. para tener colaboraciones y demás, ¿no? Pero yo digo, a ver, antes en mis videos, por ejemplo, Ajá. yo era como de, hoy vamos a preparar una receta, ¿no? Y era como una voz muy calmada y vamos a añadir no sé qué para el magé de Pat. Y después dije, güey, si un día llego a tener una colaboración y así, y de repente escuchan mi voz horrible, la gente va a decir, ¿qué onda? ¿Y dónde Sí. está el chef que hablaba? ¿No? La voz Sí, suave. sí, 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 sí. Como de Sabrosa. Amor 97, ¿sabes? Sí. Entonces, yo dije, pues no, hay que ser auténticos. Y Claro. si de repente me nace mandar lejos a un güey que me comentó feo o responder pues de forma real como yo soy, Claro. Sí, sí, pues lo sí. voy a hacer. Porque no soy un personaje, soy Andrés Cárdenas y soy el que yo quiero transmitir en TikTok y quien soy en persona. Obviamente, o sea, si me conoces en persona, pues vas a conocer a quien realmente soy. Mucha gente me llega a decir, como es que no imaginé que fueras así, pues porque nada más me estoy parando ahí a hacerte de comer, a hacerte recetas, ¿no? Sí. Pero si nos ponemos a hablar en un en vivo o algo así, pues soy quien soy y no me cuido, no cuido mis palabras ni nada porque entonces no eres real, ¿no? Ujú. Y pues ya, creo que así es como funciona esto. ¿Consideras que eso es un camino difícil? Sí, no, porque debes de poner en una balanza, ¿no? ¿Qué Ujú. quieres? Ser realmente, valga la redundancia, real, ¿no? Con tus espectadores y demás. ¿O quieres manejar una imagen Claro. falsa, ¿no? Claro. Pues tienes que poner en una balanza. Digo, muchos creadores de contenido, claro que son personajes. Claro que Sí. así deben de ser, ¿no? Pero pues no quiere decir que cuando los conozcas en vida real digas, no es como yo esperaba. Pues no, bro, somos Ujú. humanos, güey. Es lo que te decía, no por estar en una pantalla ya no pertenecemos a este sistema. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo corazón y todo. Sí. ¿No? Entonces, ¿Sabes quién me recuerdas? A John Wick, obviamente, a este Keanu Reeves. Él es así, güey. no mames. Él es así, él tiene como esa humildad. Güey, va en metro, no manches. O sea, ni siquiera tiene un coche Sí, de... lo han encontrado comiendo de McDonald's ahí sentado en la Sí. banqueta, comprándole a un ¿Qué onda vagabundo. con eso? Pues es que así es como debemos de Y ser. yo creo que eso es un buen modelo a seguir. Yo creo que es un buen modelo a seguir porque, ¿sabes? Llegas a ese nivel de fama, el trato diferente, ¿no? Y ya todo empieza a cambiar. Es que sí, yo creo que ahí está el truco, ¿no? Digo, yo no es como que tenga millones de seguidores ni demás, ¿no? No soy Robe Grill, no soy pues todos estos creadores de contenido que admiro. Pero así tengas 10 millones, así tengas 100,000, 400,000, no debe de cambiar tu esencia ni tu parte interna. Porque entonces, ¿Escuchaste? ¿por qué te riges? ¿Escuchaste Kylie Jenner? Es broma. Entonces, ¿por qué te riges? ¿Por números? ¿O tú riges tu camino, sabes? Claro, claro, claro. Ok. Ahora, tomando eso en cuenta, cuando has grabado, digamos que ¿alguna vez se te ha ocurrido algún incidente memorable o gracioso mientras grababas o creabas contenidos? O sea, que me haya pasado algo así. Sí, que estés grabando y nada más paras el video y empiezas a reír, como, ¿qué estoy haciendo? O, Claro, sí, 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 ¿no? sí, E sí. incluso ha habido muchos videos que nunca publico, porque neta Ok. digo, rayos, esto quedó horrible, esto quedó muy mal. Son como blogs. Sí, o sea, y no lo voy a subir porque sé que la Bloopers, gente perdón. lo Ajá. va a querer comprar los ingredientes y hacerlos en casa y de repente lo van a probar y van a decir como... Entonces, hay muchos videos que he hecho Sí. y que nunca salen porque pues no quedaron bien, Claro, claro. ¿no? Y no consideras que esa parte, digo, ok, recetas no bien hechas, totalmente claro, pero eso fue el proceso de poder llegar a la receta que tienes ahora pública. Totalmente, todo es Ok, un método heurístico. sí, La vida misma, como en la gastronomía, es un método heurístico en el que consiste en prueba y prueba y error. error. Pruebas Sí. y te va a salir bien. Eso está padre porque vivimos una cultura, bueno, sobre todo aquí, no sé, en todo el mundo, pero aquí en México, donde si no eres perfecto, estás mal, güey. Casi, casi. Y yo digo que lo que tú estás compartiendo es, hey, necesitas cometer errores para poder mejorar, punto. Claro. No hay manera. ¿Cómo aprendiste a caminar? Tú me lo has dicho, pues cayente. Y yo de, tienes razón.
Y en las escuelas, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, luego te regañaban por no saber algo, güey. O te regañaban por cometer errores. Y luego te castigaban. ¿Cómo podían ser tan crueles las maestras? No sé qué les pasa. No, neta, Sí, neta, de verdad. me parece irreal. Maestras, compórtense, por favor. Es que Ahorita no pueden decir nada. Yo me pongo a pensar las Sí. regañizas que me metieron maestras. Ay, Dios. Sí. Incluso como una me llegó a jalar así horrible, güey. Me dejó Coño. marcar. Me dijo, siéntate. Oh. Saludos, Missy Beth. Y Teresita Suárez. Neta, o sea, ahora que tengo esta conciencia y razonamiento, digo, fuck. Sí, ¿verdad? O sea, ¿de dónde nace el odio de una persona de 40 y tantos, 50 y tantos años para tratar mal a un niño de 9 años, güey? Ya sé. De 8 años. ¿Qué pedo, no? No, o sea, y hace poquito que yo fui a dar clases a una escuela de puros niños de, creo que de segundo de primaria, tercero que te dije. Ah, sí. Yo llegué a la escuela y una sonrisa se pintó en mi cara, güey. Sientes pura energía bien bonita, sientes un cariñito al corazón. Claro. Y te acuerdas que tú fuiste un mocosito así. Uh-huh. Y yo pensé, ¿cómo puede haber maestras que llegan y son así todas enojonas y les hablan feos a los alumnos? No está bien eso. No, digo, tampoco su trabajo es muy sencillo estar con ellos todos los Pero días. ningún trabajo es sencillo. No, Por eso se llama trabajo. pero su trabajo, o sea, tienes toda la razón, ningún trabajo es sencillo. Su trabajo es muy cansado, Porque digo que, imagínate, tienes como 30 niños al día, güey, y están como loquitos, pero tienes razón, no tienen que llegar a comportarse así con un niño, güey. Sabes, hacerles daño y ni psicológico ni físico. Y también hay que saber qué significa daño psicológico, porque ahora llegamos a un momento donde ya las maestras no le pueden decir nada. Ah, también hay un extremo. Llegaste a ver esto de que una niña dijo que creo que yo soy un gato y ahora la maestra no le puede decir nada. Ahora Sí. respeta que sea un gato. No se pasen también ustedes. ¿Qué onda? O sea, eso sí ya está como que, bro. No, Sí, o sea, a ese nivel tampoco. Es que eso es un tema aparte, porque Sí, está no, enorme. O sea, no manches. wow, eso debería ser un tema aparte, ¿no? Porque muchos niños están creciendo con... O sea, y cada generación siempre va a ser totalmente diferente. Uh-huh. Pero siento que ahorita estamos en un punto muy extraño, Muy extraño. Sí, muy extraño. Muy, muy extraño. Y bueno, pero retomando este tema, ¿tú cómo encuentras el equilibrio entre tu vida personal y el personaje público, influencer, que dices? ¿Cómo encuentras ese... ¿Cómo puedo decir? Sí, ese medio que es muy difícil de mantener. Es que siendo real. Siendo real. Siendo real, o sea, me ha pasado... Siendo real es difícil. Pues sí, pero si partes de eso, o sea, si tú eres una figura pública en redes sociales, Uh-huh. en el que siempre estás así como que muy de buenas y así, y de repente te encuentran en la calle y estás odiando a medio mundo, va a decir como, ¿qué onda con esta persona? Sí, güey. Sí, pero sí, si ya saben cómo soy realmente en redes y demás, Claro. o sea, tú has estado conmigo cuando de repente, ay, ¿eres el Chief Andrés? Ah, pues sí, y soy tal cual soy, ¿no? Yo te trato tal como eres. Sí, No. y hace poquito también estaba en el gym, aunque no se note, tengo brazos de cola de perro, pero pues estaba en el gym y de repente se acerca una chava y me dice, ay, disculpa, y se pone así como toda así riéndose, me dice, ¿eres el Chief Andrés? Y yo, sí. Yo cuando me dijo disculpa, yo dije, pues no es como que va a pedir una rutina porque estoy bien guango, ¿no? Ay, ¿me puedo tomar una foto? Pues sí, claro, adelante. Y ya se quedan platicando y está chido porque pues eres tal cual eres en la pantalla, ¿no? En la cocina. Conoces más gente. Y conoces más gente y Sí. está chido. O sea, Está muy padre eso. pero pues sí, tampoco puedes andarte cuidando porque pues no, o sea, si no, Claro. ¿qué vida sería, no? Totalmente. Y a ver, dime, tomando eso de que vas al gimnasio, ¿qué actividades te gustan hacer fuera del mundo de la gastronomía? Híjole, es que güey, yo pienso en cocina hasta cuando estoy en el baño, ¿sabes? O sea, siempre mi mente está pum, 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 Claro. pum, pum, pum. No para. No para, o sea, y a donde voltees a ver, hay cosas de cocina, tengo ahí un chilacayote, o sea, mi mente siempre está pensando en qué se come, en qué no, en cómo crear. Es verdad, chicos, a veces me aburre este güey. Sí, Pero bueno, no, está bien. perdón, pero es que así me pasa, ¿no? Pero... Güey, no mames, y luego tocas esos temas de plática cuando estamos con gente, güey. Siempre es gastronomía. Es que me lo preguntan y yo no, les sigo. ¿así? Sí. ¿Sí? O luego, pues, es que la gastronomía está en todo, pero bueno. Sí, es verdad, es verdad. Y no nada más la gastronomía, sino la parte cultural. Pero sí me pasa y pues
mis temas son eso o Harry Potter a veces, ¿no? Ah, mira, Harry Potter. Sí, No, es cierto. pero de actividades, pues al gym apenitas estoy como que agarrando pues, el gustito, ¿no? Y la disciplina otra vez, porque pues, creo que es importante nada más para verte bien, sino que comparto esta filosofía de que si tú puedes controlar tu cuerpo, entonces ya puedes controlar también aquí y las demás cosas se hacen más fácil. Pero pues también de repente me gusta un poquito de yoga. Ok, vamos en yoga. Ajá, Ok. y porque también es como no lo hago todos los días, pero sí es como un detox, ¿no? Como para tu cuerpo. Pero disfruto mucho de estar en la naturaleza. O sea, Naturaleza. para mí es eso. Yo sí necesito, y tú lo sabes, si yo necesito limpiarme, ¿no? Me encanta ir al bosque. Me encanta caminar en el bosque. Me encanta tener la mirada clavada en el piso. Y sí, sigo pensando en cocina porque estoy viendo también qué se come. Pero pues también estoy como relajándome, ¿no? No soy mucho de salir de bares y de antros. Creo que hay etapas para todo y creo que esa etapa ya lo tuve en mi prepa y primera parte de universidad, ¿no? Pero creo que es importante saber hasta cuándo quieres tener esa mente de vamos de antro, 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 todos los días, antro, Sí. antro, antro. Y pues, no sé, ando como en una fase muy zen, ¿no? En la que Y joven, ¿eh? me gusta estar conmigo, güey. Me gusta Sí. pasar tiempo de calidad con gente que quiero, güey, ¿no? Como tú, mi familia, güey, mis amigos, ¿no? Ujú. Pero tampoco soy alguien de muchos amigos. Sí. Sí, sí, sí. Porque, pues no sé, o sea, creo que a veces menos es más, otra vez. Menos es más. Regresamos a eso. Menos es más. El mensaje del día. Así es. Y a ver, entonces, tomando lo que me mencionaste, que te relajas en la naturaleza, ¿cómo te relajas después de un día ajetreado creando contenidos si no es con naturaleza? Pues creo que como muchas personas, ¿no? De plano llegar, ¿no? Darse un baño como para soltar no nada más esta mugre física, sino esta mugre mental, A ver, ¿no? acerca tu micrófono un poco más. Y limpiarte un poquito, ¿no? Como Sí. de esta forma, digamos, energética y la pesadez. Y creo que llegar a relajarse, güey, sacar el celular, güey, estar un ratito en YouTube viendo videos, veo puros videos de cocina y de restaurantes, Jaja. pero, pero sí, no soy mucho de ponerme a ver series, no soy mucho de ponerme a ver Netflix. Antes sí, pero siento que a raíz de la pandemia, nuestro cerebro se decodificó para estar en cambio, 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 cambio y estar haciendo muchas cosas así, ¿no? Sí, Porque pues así estamos acostumbrados. Tenemos un aparato en la mano claro. en la que si a los 5 segundos nos aburrimos, cambiamos a otra aplicación y así estemos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero tu Ciclo cerebro vicioso. siempre está con... Sí. Pero pues creo que eso, no sé, no tengo la vida muy interesante, la neta. O sea, No tienes una vida interesante. claro, en ese sentido de que, ay, salgo de aquí, de trabajar y ahora me voy a... No, pues termina ese día y me gusta reflexionar lo que hice, Ujú. cómo lo pude haber hecho mejor, ¿no? A veces estoy muy cansado y digo, bueno, ya mañana termino de recoger y organizar todas las ideas, Claro. pero pues me gusta regresar a mi centro, regresar a mi paz y estar conmigo mismo. Y considerando que tienes una vida aburrida, ja, O sea, es un decir, pero sí. bueno, dijiste aburrida, entonces nada te creas. Entonces, ¿quiénes son las personas que te acompañan o las personas importantes de tu vida que te han apoyado a lo largo de tu trayectoria como, bueno, como chef, influencer de TikTok, Instagram? Me gusta separar un poquito la parte de chef o de cocinero a la parte de TikTok, ¿no? Ok. Pero ¿Por qué? sí, porque una cosa es quién me apoya con los videos, ¿no? Por así decir. Ok. Y la otra cosa es quién me acompaña en la vida, digamos, real, ¿no? Fuera de los videos, cuando es la parte laboral. Ok, O sea, entonces la porque pues hago vida... las cenas privadas y estoy con el tema del restaurante y demás. Entonces, poniendo en parte la redundancia, la parte real, la parte Ok. de las cenas y la parte del trabajo, obviamente tú estás ahí, ¿no? Está mi familia, que bueno, tú eres como parte de la familia, pero creo que sí agradezco a mi papá, sí agradezco a mis hermanos, a quien tú quieras. Pero si hay alguien a quien le puedo agradecer gran parte de lo que siento, soy y creo hoy en día, es a mi hermano Alex. Wow. Ajá, sí, porque a él le encanta todo el tema también de la cocina, de la comida. Él es abogado, pero le encanta comer y experimentar en restaurantes. Cuando yo apenas estaba en prepa, él ya me hablaba de Puyol, cuando yo ni siquiera quería ser cocinero, yo quería ser músico o veterinario o biólogo, ¿no? Sí. Me decía, Mol, es que Enrique Olvera y fui al restaurante y wow, wow. Y yo como de, Tú eres mol, yo soy Mol. Ajá, para que sepan. sí. También lo llaman mol, Mi por familia me dice corazón. Mol.
es que este restaurante y tal y tal y tal, si quieres luego vamos, ¿no? Y de repente les invitaba a restaurantes. Y yo como de, wow. O sea, ¿qué onda con estos platillos, con estos sabores, con el servicio? Y él fue gran parte de este motor, ¿no? De quererme incursionar en este mundo de la cocina por Ok. accidente, por así decir. Sí. Mi mamá también, en gran parte porque de chiquito, no sé, o sea, a ver, un ejemplo, la acompañaba al súper y yo bien chiquito, ¿no? Como me quedaba viendo los pulpos así en la parte de mariscos. Y me decía, ah, pues si quieres llevo uno y lo preparas, a ver cómo se te ocurre. Y yo prefería mil veces que me compraran un pulpo o un pescado o cualquier ingrediente a que me compraran un Max Steel, ¿sabes? Entonces yo Ok. llegaba bien contento de la casa y lo preparaba y hacía mierda y media, pero bueno, experimentaba, ¿no? Este, obviamente también mi papá, pues todos mis hermanos, ¿no? Pero creo que ellos dos son como los pilares. Mi papá pues sí me apoyó con la decisión de la cocina y demás, pero creo que estos dos son los pilares que siempre van a estar aquí muy presentes en la parte de la cocina. Porque mi hermano Mickey, pues, o sea, le gusta mucho la comida, pero lo que yo prepare siempre le va a gustar. Sí. Sea una pizza recalentada o sea un platillo muy sofisticado. Y Javi, pues es más como de, pues si no está salado y está rico, me lo como, ¿no? Y Ok. en la parte de redes, bueno, y también pues, está Carmona, ¿no? Estás tú, está Sam. Y en la parte de redes, pues es que ahí sí he sido yo, o sea, Sí, yo solito me grabo, yo claro. solito lo intento, lo hago y demás. Y en toda esa trayectoria, ¿puedes compartirnos una historia o experiencia que te haya tenido un profundo impacto en tu crecimiento personal? Y estoy seguro que has tenido varios. Piénsalo. Mm, Masajea ese pensamiento. es que en la parte laboral, ¿Y personal? ¿O ambas? yo, o sea, yo podría decir que fueron mis prácticas, ¿no? Pero creo que cuando Ujú. me fui a España, fue cuando cambió mucho dentro de mí, ¿no? O sea, en Puyol aprendí muchas cosas, pero cuando me voy a España fue como de, güey, ¿estás tú solito? Tu familia está del otro lado del charco y ahora estás nada más tú y tienes que buscarte la vida, ¿no? Y entonces empiezo a entrar a estos restaurantes, bueno, fueron dos restaurantes y el primero, pues sí fue un reto en el que yo decía, fuck, estoy a punto de tirar la toalla. Porque es una presión inimaginable la cocina. Es una presión muy fuerte, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estaba en este restaurante que se llama Ultramar, delicioso en Pontevedra, ¿no? Estaba trabajando y de repente era como mi primera semana, güey. Y yo nada más escuchaba la maquinita así de las comandas y el chef cantando las comandas y marcha pasa no sé qué, empezamos no sé qué, quiero ahora no sé qué. Y la cocina es abierta, ¿no? Entonces todo es un show para los comensales. Yo ya estaba como jefe de partida, o sea, yo ya tenía mi propia partida, yo me encargaba de mis cosas y entonces empecé a entender cómo era toda la armonía en la cocina. Y hubo un momento en el que yo creo que tenía, o sea, me gritó una comanda como de 10 cosas y de repente otra de 5 y yo dije, fuck, fuck, y me empecé a marear. Y dije, no, no puedo, no puedo, no puedo con esto, no estoy hecho para esto, no puedo con esto. Doy un paso atrás, veo todo en fracción de segundos, ¿eh? Veo mi partida, veo mis manos, y veo a los comensales bien contentos, comiendo, a familias. Y dije, coño, yo he estado ahí. ¿No? O sea, yo he estado de este lado, bien contento con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, comiendo, disfrutando un fin de semana en un restaurante hasta el tope. Y hoy está en mis manos que la gente pueda disfrutar lo que yo he disfrutado. Y hoy yo tengo que hacer mi 100% o el 1%, no importa, para dar lo mejor y que las personas sigan disfrutando. Y de repente me regresa un calor bien bonito en el pecho. Y dije, ni madres, esto tiene que salir porque tiene que salir. Y empecé pum, 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 y subir y pam, pam, pam. Y pues empecé a tener fue como un punto de quiebre microscópico que me Ujú. ayudó a ver las cosas de otra manera. Y luego me voy a Pepe Viera, que es un restaurante con 2 estrellas Michelin. Y pues estuvo difícil porque se muere mi abuelita el primer día que yo entro. Y fue la presión de, fuck, mi mamá está allá, no la puedo consolar, no puedo abrazarla, no puedo llorar porque estoy en el trabajo, ¿no? Y fue difícil, pero me marcó. Y creo que igual me hizo crecer un poquito como cocinero, ¿no? El saber que pues a veces tienes que dejar toda esta maleta de pesadez afuera y cuando estás en el trabajo, pues, darlo todo. Ujú.
Son los momentos más difíciles, güey. Sí, son difíciles. Yo cuando entro a Pepe Vieira, que pues estaban casi pegaditos, ultramar de Pepe Vieira, entro a este restaurante, saludos a todos los chefs, güey, Dasil, Oscar, todos eran una maravilla de personas, güey, el chef José, que neta, mis respetos, que es el propietario, todos me los llevo en el corazón siempre, güey. A todos, a mis amigos practicantes también, todos ellos. Pero las primeras semanas que entro a Pepe Vieira, yo subí muy confiado, porque conozco al chef José, que es el dueño, lo conozco en Ultramar, que también es otro restaurante. Este no es estrella Michelin. Y entonces él estaba supervisando y comiendo ahí calamares fritos. Y yo le digo, chef, ¿quiere que le prepare algo de cenar? Y nada más me hace así y me dice, tranquilo, güey, no pasa nada, tío, gracias. Y yo dije, bueno. Y de repente yo llego pues al piso donde nos quedábamos los practicantes. Y dos niñas, Mariana y Dulce y esta Lu, me dicen como, güey, el chef José neta está bien contento contigo porque dice que es la primera vez que un practicante le ofrece algo de comer en su restaurante, no sé qué. Dice que tú ya tienes que estar en Pepe Vieira y no sé qué tanto, ¿no? Y sí, ya me suben a Pepe Vieira y pues pasa todo esto que te digo, ¿no? Pero hubo un momento en el que neta, o sea, yo igual volví a pensar que no estaba hecho para esto. Tenía que preparar una salsa y demás en otra partida en la que estaba. Y pues no me salía la salsa, era una salsa holandesa, pero aparte compuesta con fondo de nécoras y de bogavantes y demás, ¿no? No me salía. Y entonces me dice el chef de ahí, de esta partida, me dice, ya, vete para allá, ponte a hacer no sé qué. No, y yo, fuck. Y entonces escucho que le dice al chef y le dice a Oscar, pues resulta que Andrés no era un crack como tú decías, coño. Y se empiezan a cagar de la risa, ¿no? Es que ¿cómo es posible que le está cagando tanto, tío? No entiendo. ¿Cómo no me entiende? Y yo dije, mierda. Y empecé a llorar, güey. Me fui a los vestidores y empecé a llorar. No había comido nada porque yo prefería apurarme con mi producción y no me salía, güey. Pero después entiendes que son momentos que son desarrollo de personaje, güey. Son para que aprendas, ¿no? Y te digo, pum, y pum, pum, y pum. Sí. Hasta que el último día, pues él ya estaba lavando, el que me criticó así, él se puso a lavar los trastes. Y yo estaba sacando todo el servicio el último día. O sea, siempre subes y bajas. Sí, y eso es lo que te estaba diciendo, que vivimos una cultura donde perfección, y esperas mucho de una persona y luego ves la realidad y luego empiezan a comentar mal. Güey, eso es como que, a ver, ya están grandes, ya deben de saber que en el momento de aprendizaje se tienen que cometer errores sí o sí. Siempre. Y la gente de repente... Lo olvida. Ajá, se les olvida, pero también las personas te ven y dicen como de, wow, es que quiero ser como tú y no sé qué tanto, y es que yo me equivoco mucho. Pues equivócate un chingo de veces, porque solamente así vas a aprender. Comete errores. Siempre. Comete errores, no tengas miedo, comételos, cágala. Cagarle es la mejor cosa que puedes hacer en el mundo. Sí, güey, yo no sé por qué vivimos una... Ay, la cagué, no mames, tengo que... Pues porque volvemos a lo mismo, mucha gente... después de cagarla tantas veces, está hasta arriba y piensa que ya lo sabe hacer todo, y de repente alguien la caga y se encabrona. Sí, güey. En lugar de recordar de, mierda, sí, yo estuve ahí. Sí. Y voy a ayudarte y te voy a dar mis truquitos para que tú puedas seguir adelante, ¿no? Y crecer. Pero es lo mismo, tema de humildad y demás. Sí, es una mentalidad que yo digo que eso lo tienen los líderes. La neta. Pero bueno, entonces... ¿Cómo priorizas en este caso el autocuidado y el bienestar mental en tu vida diaria? Teniendo los seguidores que tienes, sabiendo que cuando caminas ya no es como nadie es Andy alguien, ¿no? ¿Cómo mantienes ese balance de salud mental? La verdad es que no me lo había cuestionado porque yo no me siento alguien relevante en este campo, ¿no? Ok. Porque... ¿No consideras que hay como luego pensamientos negativos? Sí los hay, pero... incomodidades, sustos, miedos. La verdad es que no tanto. No. Y me he dado cuenta porque luego, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, que luego fui a dar como una plática y así. Órale. Nadie sabía quién era, ¿no? Y yo les dije, a ver, voy a ser bien sincero. Si yo estoy parado aquí, yo creo que ni siquiera una persona sabe quién soy. Y todos callados como, pues no. Pues sí, ¿no? Pues no. Sí, claro. Porque no, sí. O sea, las redes sociales están hechas para hacerte famoso en un nicho, de un nicho, nada más, ¿no? Entonces no puedes andar ahí por la calle pensando como, ya tengo tantos seguidores y la gente... Pues no se trata de eso. Uh-huh. O sea, es una consecuencia nada más, pero no se trata de eso. Pero de repente si vas a un lugar donde hay pura gente del medio...
sí te va a conocer, ¿no? Y me pasó ahora en Milésima, en San Miguel de Allende, y se siente bonito que la gente decía como de, chef, ¿cómo estás? ¿No? Y no sé qué tanto, mucho gusto en conocerte, Sí. es como de, wow. Pero ¿Te confundes? no, es que no debes de creer, no, porque te digo, estás dentro de un nicho del nicho del nicho, Ajá. pero no debes de creértela tanto, o sea, es como, muchas gracias y qué padre, ¿no? Pero no eres alguien especial, güey, o sea, no mames. Sí, pero yo no lo decía como alguien especial. Mi pregunta es, ¿no te ha dado como inseguridades en el camino? No, No, ni una inseguridad. no, para nada. La Ok, verdad es que en ese aspecto me manejo muy tranqui. ok. I mean, no soy Justin Bieber, güey, como para tener miedo de salir a la calle, o Pero sea. eres de la gastronomía, así que... Pero, pues no, es que a fin de cuentas es como ser un doctor. Puedes ser un doctor con verificación en Instagram porque haces narices bien bonitas, pero no vas a estar así en la calle como de, ay, no. ¿Sabes? O sea, somos humanos todos, güey. Todos Sí. tenemos potenciales muy cañones, pero no debemos de asustarnos de nada de eso. Ok, ok. Y digamos que, ¿cómo gestionas los altibajos de la fama y la popularidad en las redes sociales? Eso sí pasa, que te digo que de repente le echo muchas ganas a una receta, a Sí. algún video o algo y pues no pegan. O, a ver, estamos en una época muy diferente, ¿no? Si antes se tocaban puertas para pedir oportunidades, ahora se mandan media kits a marcas para tener oportunidades, ¿no? Y de repente es como de, híjole, Thermomix, te voy a escribir un mensaje y te voy a enviar mi media kit para ver si quieres patrocinar conmigo. ¿Thermomix? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es Thermomix? Pues es una chingonería de gastronomía. Es como si juntaras una licuadora, un sartén, una olla de presión, un montón de cosas, un sous vide en un aparatito, en un robot de cocina, ¿no? Entonces, por Ok. ejemplo, es como llegar con estas marcas y decir, oye, ¿quieres colaborar conmigo? Y va a haber muchas marcas que se van a reír de ti Ok. y no van a querer, ¿no? Entonces, de repente sí entra esta parte, ¿no? En la que dices, pues no soy suficiente para esto, pero pues hay que tomarse las cosas, hay que aprender a relajarse, Ok. ¿no? A no querer siempre estar en el top. O sea, no, porque si sigues con esa mentalidad te va a llevar al carajo, la neta. Entonces, Sí. Es, considero yo, que aprendiste muy rápido en poco tiempo, ¿no? Todo eso lo que pues estás diciendo. yo creo que sí, pero No te fue tan mal, ¿no? No, es que no sé, o sea, pregunto. pues es que no es algo que me haya costado trabajo aprender. Yo creo que viene por valores que me han inculcado pues la familia y Ok. demás, ¿no? Pero no es algo que me haya costado trabajo entender. Hay mucha gente que con poquito ya se vuelven bien alucines, Uf. ¿no? Y muchos creadores de contenido que qué padre que pegan, pero de repente se sienten intocables, ¿no? Y me tocó True. porque, regresamos a este tema, estar arriba y estar abajo. Sí. Hace poquito estuve sacando, y no porque fuera mi cena ni nada, pero estuve ayudando a un chef que conocí en la escuela, tiene una banquetera. Lo contrataron para este evento de TikTokers que se llama People Choice Awards, que estuve como en las oficinas de Universal en la ciudad. Ah, sí, sí, sí. Y yo estaba pues sacando y dirigiendo a los chavos para que sacaran el servicio. El chef estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y de repente el chef me dice, vente, ya, déjalos ahorita, ellos se acoplan, vente, vamos a darnos una vuelta. Y empiezo a ver a todas las personas, pues son bultos, o sea, la mayoría son bultos, son muebles. Wow. Es gente que tiene un montón de seguidores, pero les quitas sus cadenas, les quitas su ropa, güey, y se hacen chiquititos, güey. Sí. ¿Sabes? Hay una canción de Kendrick Lamar que se llama, creo que es N95. ¿Cómo era? La KN95 de las cubrebocas, ¿no? Sí. Ah, entonces es N95 y explica exactamente ese de quítate esto, así como dice muchos, quítate cosas, Claro, sí. ¿no? Y eres una mierda, luego, güey. y luego dice, ¿qué eres? Estás horrible, Sí, estás, sí, sí. guácala, güey, esto es de Sí. la chingada. Exactamente es lo que viviste, ¿no? Claro, y es Sí. eso, o sea, te das cuenta de que estamos en un mundo muy arregladito todo, ¿no? Sí, mucha cultura, mucho perfeccionismo. Pero si lo vemos de otra manera, siempre ha sido así. Todo es un Siempre ciclo que sí. se repite, se repite y se repite. Claro. Entonces, pues sí, eso pasó. No me acuerdo muy bien cuál era la pregunta y por qué añadí esto, pero pues así fue.
Ujú, ¿no? Me di cuenta de que la gente es muy falsa, ujú, había unos que no, había unos que se sienten un montón por sus seguidores, claro. pero pues eso no debe de importarte tanto. Al menos Ajá. que sea tu único ingreso así fuerte, 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 pues sí, o sea, es tu trabajo y así te toca hacer y tienes que vestirte mejor, como los de la Met Gala y no sé qué tanto, ¿no? De que se esfuerzan por vestidos bien raros y todos quieren los focos, pero porque ese es su ambiente. Y claro, yo no voy a entender su ambiente, ellos no van a entender mi forma, entonces, Que se quede así. eso. Sí. Ok. Ahora, pensando que eres como un... No solo, bueno, eres un cocinero, porque dijiste que eres cocinero, vale. Eres Andy, eres como un sensei ahorita, joven, ¿no? Sí. Vale. Entonces, para las personas que admiran tu trabajo, tu esfuerzo, lo que eres, güey, en general, am, ¿qué consejo les darías a los aspirantes influencers gastronómicos que quieren causar impacto en internet o en la vida? A los que van a empezar, ¿Sí? creo que en resumen sería todo lo que acabamos de platicar hoy, ¿no? Mantener una mente humilde, ¿no? No creérsela tanto, Ujú. aprender a relajarse también. No todos son números, no todos son seguidores. Estamos en Sí. un mundo en el que vamos para Black Mirror, ¿no? En el que te dejo entrar si tienes tantos votos, si tienes Sí. tantas estrellitas. Por cierto, ya hay una nueva temporada de Black Mirror. Sí. Es la temporada número 6, creo yo. No hay que enfocarnos tanto en eso. Si es para creadores de contenido, que en algún momento la creación de contenido va a pasar a otro plano, así como hemos pasado en muchos planos de redes sociales, ¿no? Antes fue High Five, antes eso MySpace, después Facebook, o sea, Vine. Vine, ajá, siempre Wow, está 6 cambiando segundos. todo. Tienes que hacer un video en todos. Sí. Wow. Entonces, yo creo que más bien lo enfocaría hacia los nuevos cocineros, ¿no? Que entiendan que esto no es una batalla contra ti mismo, pero que aprendas también a relajarte, a no quererte, ¿cómo lo explico? A querer mejorarte constantemente, ¿sí? A ser un 1% mejor cada día, ¿no? Como este libro de hábitos Ujú. atómicos. ¿Cómo libro cuál? Hábitos atómicos. Hábitos atómicos. Muy buen libro. A querer mejorarte, a no decir como, ay, ya nada más con lo que aprendo en la escuela, pues no. A mí también me da mucha flojera aprender cosas nuevas, pero también es parte de, porque tienes que hacerlo si quieres avanzar, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese sería mi consejo para muchos estudiantes de gastronomía y gente relacionada con esto. No se queden únicamente con lo que aprenden en escuelas, en YouTube. O sea, tengan esta hambre de conocimiento, esta hambre de querer hacer más, siempre con los pies en el piso y siempre también relajando y siendo pacientes, ¿no? Porque no puedes hacer cosas sin paciencia. Y también, pues, no ser tan... eh, ¿cómo se dice esta palabra? Se me olvidó el nombre. Cuando quieres hacer algo pero no lo haces. Decidioso, no ser tan Ah, ok. decidioso. Ujú. Y menos es más. Y menos es más, siempre. Y menos es más. Muy bien. Me parece perfecto. Entonces, este sería el Andy que muchos quisieran conocer. Pues no sé si muchos, pero... Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. pero pues... Creo que esa parte no conocen mucho de ti. Pero pues esto soy y es lo que Eso hay. es lo que hay. Y es lo que das. Muy bien, muy bien. Y yo digo que sería buena idea el momento de abrir el rakia que tenemos acá, porque tenemos el rakia, les explico, Ey. es, ops, es un brandy. A ver, gracias. Es un brandy, aquí está. Es de Serbia. Esto es destilado ¿de qué? De pera. Es Ah, una este es de pera. pera Ese entonces. es de pera dulce. Para los serbios, pues ya saben de lo que vamos a tomar. Tiene 43% de alcohol. Sí, amigo, así que prepárate. Se va a poner muy, muy, muy interesante. Entonces, yo digo que lo que tú has logrado en poco tiempo, bueno, ¿no? Como un año, 2 años. ¿Cuánto lo invertiste? Pues es que lo que duró mi carrera, pero yo creo que todo esto empezó Yo estaba en hace... Serbia. Esto empezó hace como 2 años. Yo estaba en Serbia. Estábamos tú y yo hablando únicamente por celular. Fue etapa de COVID. Estuvo muy raro.
Muy, muy raro Sí. esa época. La verdad, no estábamos seguros si nos íbamos a ver pronto. Es que para esto, o sea, somos literal como hermanos, ¿no? Y gracias. Y pues somos mejores amigos, pero nos dejamos de ver por mucho tiempo, güey. Sí. Oh, Discúlpame. Ahora manché el sofá y me vas a matar. Espero que tu mamá no nos mate. ay, huele. Sí, huele muy rico, la verdad. Unos- Mm. Damn. Los invito a todos que si un día puedan probar el rakia y tienen un amigo serbio o de Montenegro o de un país que sea de la península balcánica, prueben el rakia, les va a encantar. A ver, amigos, salud. ¿Todo? No. Tomamos de poquito a poquito. Živali. Živale significa salud en serbio, by the way. Está muy bueno. Muy. Ya, bote. Muy ligerito. Muy ligero. No, amigo, esto vas a sentir. No, si empiezas a sentir cómo te calienta todo. Fuck, está muy bueno. Esto lo toman generalmente cuando hay frío. Los fríos de la península balcánica pueden llegar a los -20, ha llegado a -30. No como en Rusia. Allá se toma el vodka, como ya saben. Pero es rico porque tiene pues toque frutal. Tiene. Yo creo que está, o sea, Sí, es ¿no? algo que el paladar mexicano le va a encantar. Sí, lo yo va a creo- asimilar muy rápido. Sí. Para mí, mucho más rico que el tequila. Mm. No, a mí el tequila no me gusta. Pero el rakia, o sea, el paladar mexicano es muy dulce y el rakia es muy dulce. Tiene una gran, importante cantidad de alcohol, pero pues es que está. Oye, y hablando de alcohol, tú con tus recetas, ¿qué sugieres? ¿Has hecho experimentos que has mezclado como, no sé, güey, una botella, no sé, puede ser vino, o sea, lo que tú... ¿Tú qué botella opinas o qué alcohol se mezcla mejor con tus platillos? El maridaje es un mundo aparte. Siempre Sí. tienes que encontrar algo que impulse tu platillo, ¿no? Ok. O sea, un maridaje va a constar de si me hace contraste, si me hace armonía, si me causa como un choque, Sí, ¿no? Entonces, pues, no es como que haya uno específico, al contrario. claro. Siempre hay que buscar la forma de maridar algo. No fuerza puede ser con alcohol, puede ser como lo que yo hago con kombuchas, con infusiones, con jugos. Y es que así es la cocina mexicana, ¿no? Nosotros no éramos de comer con... O sea, en México, pues, no somos mucho de comer con vino. Somos más de comer Sí. con agüita de Jamaica, agüita de horchata. Boing. Está delicioso, Claro, para los y- turistas como que, oh my God, what the fuck, this is Oh my God, amazing. this is incredible. This is so fucking incredible. Y, o sea, oh my tú God. comes unos tacos y claro que te van a saber mucho mejor dependiendo del taco, Claro. pues la bebida, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantan los tacos de carnitas con un boing de mango, cosa que Claro. yo no tomaría un boing de mango en una daily basis. Son los mejores los boings de mango. Entonces, Sí. pues un taco al pastor a lo mejor sabe más rico con Coca-Cola, ¿no? O con agua de Jamaica. O sea, Sí, eso es un maridaje a fin de cuentas. Tan sencillo un maridaje es como comer una galleta Oreo con leche, ¿no? Eso es maridaje. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Una galleta Oreo con leche o una galleta Oreo con café? Con leche. Con leche, papá. Claro, y con leche. O sea, eso es maridaje a fin de cuentas. Sí. Ahora te estoy escuchando y leyendo porque al final lo que quiero saber es, teniendo el conocimiento que ahora tienes con el Landy de 24, 25, ¿cuántos años tienes? 25 menos 2 por la pandemia. Ok, yo también tengo -2. Chicos, es muy serio. Esto de los -2 es un tema muy, muy serio. Pero No, bueno, sí es real, es real. es real. Yo le dije a mi mamá, a mi abuela, oigan, tengo un cuerpo de 25 años, aunque parezca que sea más viejo, pero pues tengo un cuerpo de 25 años con una mentalidad de 23. Yo también, sí, pues es que Y me así dije, nos pasa a todos. y me preguntaron por qué, pues, ¿cómo que por qué? Por el COVID, por la pandemia, y se quedaron así como, coño, es verdad. ¿Sabes? O sea, es que es muy diferente a alguien que le pega a sus 50. Claro, sí. ¿Me entiendes? A que le pega a sus 20, güey. Es una etapa en la que estamos como esponjas absorbiendo mucho, Sí. ¿no? Y Sí, de sí, repente sí. llega la pandemia. O los niños, O güey. los niños, sí. De 8 a 10 es una diferencia. Yo sí lo he visto, ¿no? Eso. Y más con nuestra generación. Fueron 2 años en los que nos estancamos. Sí, cabrón. Crecimos físicamente, pero mentalmente no crecimos. ¿Cómo Sí. vas a crecer si no estás en un ambiente que no sea nada más ahí, ¿no? Tu cuarto y Sí. el confinamiento. Entonces,
Yo sí lo digo siempre, sí, tengo 25 de cuerpo, ¿no? Ujú. Pero tengo 23 años realmente. 23 años. Mentalmente. Mentalmente. Y bueno, con tu mentalidad de 23 años y el conocimiento que tienes, ¿cuáles son las tendencias gastronómicas y por dónde estás viendo que se está dirigiendo, güey? Creo que hemos llegado a tocar esos temas. Yo creo que vamos a regresar al origen de todo. Ok. Estamos en una época en la que justamente se acaba de regular la comercialización de carne 3D, ¿no? Este, Qué miedo. sí y no. Hay una Ok. parte buena con la carne 3D, Ok. porque lo que pueden hacer, si es carne original, o sea, real, lo que hacen es toda la parte del animal que no se puede consumir Sí. y que no se vende, porque pues no se vende, güey. Lo que hacen es como que procesarla y después imprimir un filete, ¿sabes? Ajá. Con esta carne. Y entonces tienes un filete de pedazos de retazos que no se ocupan. Ok. Eso está chido porque es aprovechamiento del producto. Ya. Pero la otra parte de carne artificial, en la que pueden escoger en una máquina el marmoleado y así, pues siento que va a ser algo que va a estar en tendencia, ¿no? Tan así que así como ahorita todo el mundo tiene una air fryer en su casa, bueno, casi todo el mundo tiene una air fryer en su casa, Sí, es todo el verdad. mundo va a tener una impresora de comida. Para eso vamos. Wow. ¿Qué es lo que me da miedo? Quiero Pues, ¿qué va a que me pasar con imprimas unos tacos, por favor. qué va a pasar con la industria No mames. alimentaria, ¿no? Pero yo siento que la gente va a estar muy renuente a ello y la gente va a buscar el origen. No hablamos de comida orgánica, que es importante, pero ya será otro tema, Ok. ¿no? No hablamos de eso, sino de regresar a las raíces de la alimentación real, vaya. Ok. A lo mejor de mi parte llevándolo al mundo del fine dining y de la alta cocina, Ok. pero siempre siendo reales, siendo honestos con nuestra cocina. Ok, cuando dices fine dining, que es alta cocina en este Ujú. caso, porque es en inglés, ¿qué significa regresar al origen? Porque personas generalmente como yo, que son tontas, piensan fine dining o alta cocina, dice, güey, no mames, fucking elite, güey. O sea, todo está chingón, pero tú me tienes que educar y me tienes que decir, a ver, Matia, no, al origen me refiero tal cosa. Sí, bueno, fine dining no nada más es, o sea, no es que te sirvan en bandeja de plata como antes. Creo que hay un punto en el que empezó el fine dining, como en Francia, ¿no? Donde todo era como de cuchillos de plata y no sé qué, y bandejas de oro. Y ya no es así, Ok. ¿no? A mí lo que me gustaría, como yo lo veo a futuro, por ejemplo, en mi restaurante, ¿no? Yo quiero, pues, A ver, espera, vas a crear un restaurante. sí, en eso andamos, pero, Hostia, pero todavía es sorpresita. macho. Pero Ok. yo lo que quiero es, por ejemplo, que el producto, que mis comensales puedan saber que lo que están comiendo estuvo en tal lugar, a cierta distancia, Ajá. o que creció ahí mismo y que nosotros lo cosechamos para ellos. Es algo que se utiliza ya mucho en muchos restaurantes, ¿no? Ok. Pero que nosotros tengamos la certeza que lo que tú te estás comiendo no nada más debe de verse bonito, sino que debemos saber de dónde vino, quién lo recolectó, Sí. por cuántas manos ha pasado y sobre todo que sea local, que sea mexicano, ¿no? Wow. Esa es la filosofía que yo tengo. ¿Muy choteado? Claro que sí, pero es real, ¿no? Y es bonito. Sí. Y eso hace la diferencia a una cocina industrial en la que lo único que importa es que pagues. Y claro, es un negocio, debe de haber pues, ingresos, ¿no? Pero también debe de haber una parte honesta porque somos humanos, ¿no? Y creo que ahí radica la parte importante de la alta cocina. Ok. No en el qué bonito se ve, sino en el de dónde vino el producto que tenemos en las manos, cómo vamos a manejarlo y demás. Conciencia. Conciencia, sí, cocinar con conciencia, a fin de cuentas. Sí, y las personas que están escuchando esto, güey, ya que mencionaste el restaurante, para las personas que les interesa eso y les encantaría estar en el team tuyo, ¿cómo los podrías guiar para que se puedan unir? Creo que a mí no. Digo, ya cuando sea lo del restaurante ya se hablará más. Creo que Ok. ahorita es importante. Soy de la creencia en la que si tú cuentas mucho un plan que todavía no está hecho, esa energía se disipa Ok. y bye, ¿no? Lo respetamos. Entonces creo que es mejor como que hasta que algo ya esté, ya es como que se platica mucho de ello, ¿no? Ok. Y no, o sea, no es que yo diga como no te voy a contar nada. No, pero me refiero a que ya después les contaremos, ¿no? Dónde va a ser y Sí. demás. Pero lo que tú me preguntas está bien bonito, está muy interesante porque yo no busco currículum. Yo no busco que me digan, ay, yo estuve en tal. No, porque a fin de cuentas
van a aprender otro estilo, ¿no? Otra forma de cocinar, porque a lo mejor mi forma de organización no es como en la que ellos han trabajado, a lo mejor no es tan buena, o a lo mejor es muy diferente. Da igual. A lo que voy es que van a aprender ahí, Sí. ¿no? Y vamos a coordinarnos todos, porque yo no busco que sea un restaurante en el que nada más hay un mandamás y los demás somos patitos que seguimos los pasos. O sea, yo busco que cada quien dé una parte, que el restaurante se haga con parte del conocimiento de cada persona, que sea algo real. O sea, no estás comprando robots, no estás pagándole a robots, estás pagando a personas que pasaron por muchas cosas para aprender gastronomía, ¿no? Ok. Y entonces yo quiero que se trabaje de esa forma. Humana. Que el currículum, o sea, no me interesa dónde estudiaron, no me interesa en qué restaurantes estuvieron, simplemente que tengan las ganas de aprender, Sí. para mí basta. Porque repito, ahí vamos a aprender a trabajar de cierta forma y a crear nuestra propia cocina. Eso es lo bonito de un restaurante, pues, como el que tengo planeado, ¿no? Yo digo que por eso hay que brindar, amigo, porque neta, si llegas a ese nivel, serás, desde mi vista, desde mi perspectiva, un cambio bonito, güey. Muchas No, gracias. entonces, considerando que has mencionado que la tendencia se está dirigiendo por comida impresa, Bueno, va a ser parte de la tendencia, pero sí, comida 3D. parte de la tendencia, ¿qué más has notado? Creo que es como lo más radical que he notado, ¿no? Y Ok. que ahorita, por ejemplo, muchos restaurantes están teniendo mucho renombre, no por la cocina, no por su comida, sino por estatus. Ok. Y entonces tú puedes ir a un... O sea, a ver, vamos a Polanco, ¿no? Vamos a Mazarik y vas a encontrar la copia de la copia de la copia de la copia. Y todos hacen lo mismo. ¿Y te molesta? No me molesta, pero es como de... Por Aburre. culpa de restaurantes así, Ujú. la gente piensa que la alta cocina es pretenciosa. Oh, Cuando, como yo. No, cuando de repente entras a Puyol, Ajá. que también es en Mazarik, y te das cuenta de que Sí. la gente incluso va, a lo mejor no en shorts, pero pues no va tan producida como iría a otro tipo de restaurantes, ¿no? Que están ahí por Mazarik. Sí. Y que la gente va meramente a disfrutar, ¿no? Y de repente vas a otros restaurantes donde te bañan una hamburguesa en queso y te dan velitas y todo el mundo grabando y ni siquiera sabes esa carne qué onda. Claro. Y no sabes si la gente realmente, o sea, hace mala praxis con los productos. O sea, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Entonces, estos restaurantes están pegando mucho, pero por el estatus y lo que ha pasado con Sonora, ¿no? De que no aceptan a gente morenita o las ponen más alejados. Espera, Es esto sí es real, güey. totalmente real. Totalmente Porque real. yo soy blanco. O sea, yo Y- soy blanco. No, tampoco ver. vamos a actuar de que esto de, Pero ¿sabes? ¿Me Nos explico? consta lo que pasó la vez pasada, que salimos de Presa Capoxi y que queríamos ir a tomar un coctelito o algo así, Ajá. y que entramos Sam y yo y ningún mesero se nos acercaba. No mames. Nadie. Tú fuiste al banco, creo. Ah, no es cierto, al carro por tu chamarra. Y de repente pasaste con nosotros y la carta. O sea, es algo que sí pasa. Es algo que sí pasa. Y hay que erradicar un poquito en ello, ¿no? Yo tengo un problema con el racismo, güey. Pero cabrón. Creo que todo el mundo, ¿no? Entonces estos restaurantes, pues es verdad que lo hacen. Y yo le preguntaba, no voy a decir nombres, pero es alguien que trabajó ahí y que estuvo como gerente de precisamente este restaurante. Yo le pregunté, ¿qué onda? Sí. ¿Sí Ok. pasaba esto? Y me dijo, güey, sí. Le dije, ¿pero por qué? O sea, yo cuando entro a un restaurante, yo no ando viendo las caras de las personas, su ropa, o sea, yo quiero entrar a comer. Me dice, no es por eso. Es porque la publicidad de hoy en día es por medio de fotos y de Instagram. ¿Qué va a pasar? Que la empresa no quiere que alguien se saque una selfie y que se vea gente que a lo mejor por su tono de piel o por su ropa no es el estatus que ellos quieren. Entonces las demás personas pues, ya no van a querer a lo mejor ir o no es simplemente lo que ellos desean, ¿no? Y pues por eso lo hacen, güey. Y está horrible. Sí. Sí, Está horrible porque, o sea, Eso pasó en, bueno, lo que estabas mencionando en Sonora Grill, eso es lo que... eso es lo que pasa y pasó. Un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Pero mi mamá también lo vivió. Ella trabajaba en Liverpool, en el departamento de bolsas, hace unos cuantos años. Ok. Y digo, paréntesis, pero es importante y radica en el tema. Llegaron unas personas que a lo mejor visualmente por su ropa y lo que tú quieras, pues una empleada de ahí de Liverpool, compañera de mi mamá,
pues dijo, ay, no los voy a atender, nada más vienen aquí a chacharear, como se le dice en México, ¿no? De ver y nada más, ¿no? Ya. Entonces, estas personas le dicen a la compañera de mi mamá, disculpa, señorita, ¿tendrás esta bolsa y no sé qué color, no sé qué? Ah, no, son las únicas que tenemos. Y le dijo a mamá, ay, tú encárgate, nada más están aquí viendo y chismeando y chachareando. Supuso rápido. Supuso rápido, se fue. Y mi mamá, pues es bien linda y tú la conoces, ¿no? Entonces, estas personas, oye, es que buscamos si está en este color. Y mamá, a ver, déjame checar. Mi mamá se mete a la bodega, ay, sí, mira, tenemos tal, 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 tal. Bueno, yo creo que fácil compraron más de 60,000 pesos en ese entonces en puro producto. Que porque querían darle a los trabajadores de su empresa, pues bolsas y no sé cuántas cosas, ¿no? Y esta persona los ignoró porque según ella físicamente no se veían gente de dinero, ¿no? Que se me hace una estupidez. Pero bueno, ¿qué pasa? Que a la semana llegan estas personas otra vez y no me acuerdo si le dieron a mi mamá unas bolsas de regalo para ella o dinero, no me acuerdo cómo fue. Y ellos le dijeron, estamos conscientes de que la otra persona no nos quiso atender por cómo nos vemos. Ojo. Pero somos gente de pueblo y nos gusta vestir. O sea, no es que no tengamos dinero, es que es nuestra ropa y nos gusta y es nuestra raíz, ¿no? Claro, claro. Y estamos conscientes de que mucha gente nos excluye por eso. Pero tú no lo hiciste, entonces muchas gracias y esto es para ti. Wow. Es eso, güey. O sea, la gente no es pendeja. No es pendeja. La gente no es pendeja y eso me caga, güey, porque veo que muchos vendedores y así, güey, que se dedican en la parte de ventas, ¿no? Puta, güey, la discriminación, cabrón. O sea, neta dices, cabrón, párale, güey. Stop. Es que nunca... Qué bonito sería pensar que va a acabar, pero nunca va a acabar. No, nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Pero por lo menos tocar el tema y abrirlo y mencionarlo y ponerle una etiqueta de lo que está pasando, creo que es muy importante y reconocerlo, porque yo digo que la verdad muchos, los que hacen eso, mal por ustedes, y los que viven, peor, güey. Pero luego hay gente como tu mamá que lo quita, güey. Y neta hacen el cambio. Y yo digo que eso está chido. Pero como dices tú, ¿es parte de la tendencia en la gastronomía también? No es parte de la tendencia, pero te digo, muchos de estos restaurantes pues, únicamente aceptan o prefieren dar la atención a gente pues más blanca, que a lo mejor se vista mejor, que también eso es una estupidez, ¿no? Pero prefieren. Wow. Y muchos lo hacen. Sin embargo, en Puyol, no. Incluso tú te metes y defiendo mucho Puyol porque bien. Habrá muchos comentarios y mierda y media del lugar. A mí me fue bien. Y yo hablo de cómo me va en el circo. ¿Sabes? A mí me fue bien tanto comensal como practicante del restaurante. Sí. Y te metes a su página para reservar. Código de vestimenta casual. No te piden que corbata, que no sé qué, que claro. No. No es necesario, güey. No, o sea, tú vas a comer. Y Enrique Olvera lo ha dicho. O sea, Enrique Olvera ha llegado en chanclas, güey. ¿No? Él ya no cocina, evidentemente, pero ha llegado... No, es real, ya es real. O sea, no dudo que sus chanclas sean carísimas, ¿no? Pero, no, sí, entiendo. Pero es una persona muy desenfadada en ese aspecto. Es que no se enfoca en ese juego. No. Él está enfocado en resultados, güey. Se enfoca en mejorar, ¿no? Y él dice, a ver, sí, el restaurante pues es de alta cocina y lo que tú quieras. Pero yo aquí lo que busco es que la gente se la iba comiendo en una casa, como si hicieran una comida en su casa, ¿no? Es una distracción al final todo ese pedo, güey. Te hace perder tiempo. Sí. Y... qué cabrón, güey. Qué cabrón. Y digamos, si... Considerando a alguien que es turista, güey. Y ese turista por primera vez visita México, Yo lo que noto mucho es que yo he trabajado en la industria del turismo. Veo que le dan sugerencias súper genéricas a los turistas. Y yo digo que los turistas ya conocen los tacos, ya conocen qué son. Hasta los burritos que no son mexicanos, pero bueno, son burritos. Conocen todo lo que es lo típico mexicano. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú qué les darías como sugerencia para probar, güey? No sé. Puede ser como tortas de tamal. Ok. Si es eso un no, va. ¿Qué podría ser? ¿Chiles en nogada? ¿Qué les darías de sugerencia a los que primera vez visitan México y quieren probar como algo gastronómico que digan, qué pedo, güey? Que no sean tacos. Es que partimos que la gastronomía mexicana, gran parte de ella está en la comida callejera. Entonces, que antes de buscar en restaurante, o sea, sí, yo obviamente les diría, tienes que ir a tal restaurante, ¿no? Sí. Pero también les diría,
Prueba, no importa de dónde sean, pero prueba tacos de la calle. Tacos de la calle. Prueba unos tamales en la mañana, porque algo bien curioso pasa en México. La comida callejera va cambiando conforme pasa el día. En la mañana encuentras tamales, Ok. ¿no? Café y pan Muy bien. en la calle. Y en la tarde, y tacos de canasta, ¿no? Y en la tarde ya no hay tacos de canasta, ya no hay tamales, ya no hay pan, pero en los puestos callejeros te vas a encontrar tacos al pastor, ¿no? Ujú. Carnitas. Carnitas. Más tarde llegan otros trabajadores y ahora ya te venden en la noche, ¿no? Tacos de cabeza, tacos de tripa, tacos de suadero. Y ya más noche, otra vez los tamales, esquites, café y pan. ¿Café de olla o café normal? De las bicicletas, café Gracias. normal. Ajá, ok. La gastronomía urbana mexicana va cambiando conforme el sol se va moviendo, ¿no? Bueno, más bien, la tierra se va moviendo. Sí. Es el raquia. Es el raquia. Entonces, vivan la experiencia completa de no vamos a ir a un restaurante hoy vamos a comer lo que se vende en la calle. Muy ¿no? bien. Ya que si te quieres ir a Puyol y que si te quieres ir a no sé qué, hazlo, por favor, hazlo, porque qué padre es vivir esa experiencia también. Tú me has No dicho. es la comida mexicana real, pero es lo que la gente no entiende. Es que eso no es comida mexicana, es que, pues no, brother, te lo está diciendo el propio chef, cocina de autor, ¿no? Es que vete mejor a un pueblo a comer el mole, pues sí, también. O sea, que vivan toda esta experiencia, pero ya después se van a los tacos Soniroko, como se llamen, y que se vayan a los demás lugares, pero que vivan la parte callejera, güey. Que es lo que vive un mexicano día a día, ¿no? Wow. Y es increíble escuchar eso de alguien que se enfoca en alta cocina. Eso es humilde, güey. Eso sí es saber apreciar tu cultura. Sí, amigo. Eso está muy padre. Muy padre. Bueno, yo creo que ya llegamos al final porque te estás muriendo de calor. Está horrible el calor. Sí, ya se convirtió en un pollo Sauna. asado. Pollo asado. Mira, vas a bajar de peso, eso es lo bueno, güey. Eso no es verdad. Pero bueno, yo te quiero agradecer por este video, por este primer video. No me voy a aprovechar de tus seguidores ni de tu fama. Más que nada lo hice, como te dije, porque eres una persona interesante y te quiero un chingo, güey. Igualmente, hermano. Sí, y quiero que sepas que lo que estás haciendo como carrera es increíble. Pero dejando eso, güey, como persona, me siento muy afortunado, güey. Me siento muy... Porque Gracias. yo creo que eres una persona universal, que puede encajar en donde sea. Y esos valores, principios que tienes que pudiste compartir ahorita en el episodio, les va a servir a gente que no pudo viajar, a la gente que no pudo moverse, que no tiene ni los recursos que tú tienes o nunca llegó a experimentar lo que tú pudiste experimentar. Y yo creo que el hecho que puedas compartirlo será más valioso que oro, güey. O lo que sean que lo consideren valioso. Entonces, Que la trufa. que la trufa, bendita la trufa. Entonces, amigo, muchas gracias una vez más. Te quiero mucho y a ver cuándo hacemos otro video, pero más relajados. Gracias a ti, hermano. Yo también te quiero un montón. Eres parte de mi familia, eres mi familia, güey, eres mi núcleo. Y claro, después ya nos alejamos del tema de la gastronomía y tocamos temas más universales para todos, ¿no? Ya no es el entrevistar a Andy, sino platicar. Disfruta el proceso. Así es. Como dices, menos es más. Menos es más. Siempre. Órale, bye. Bye.